Números 21, 4 al 9 dice así: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, es decir, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponía sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Aquí encontramos un episodio que encapsula la historia de Israel en el desierto y al mismo tiempo señala la obra redentora de Cristo. El pueblo impaciente y rebelde vuelve a quejarse contra Dios y Moisés, menospreciando el maná y cuestionando su liderazgo. En respuesta, Dios envía serpientes ardientes que muerden a muchos, llevándolos al borde de la muerte. Al reconocer su pecado, claman a Moisés y Dios provee un remedio: una serpiente de bronce levantada sobre un asta. Quien la miraba con fe vivía. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a hacer un estudio panorámico de números, analizando una vez más la ocasión, la estrategia del autor, el contenido, su división, aplicación y dentro de la aplicación las enseñanzas que nos deja acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, cómo apunta a Cristo y nuestra respuesta a Dios al estudiar números. El libro de Números es una pieza clave en la narrativa del Pentateuco, ya que relata el viaje de Israel desde el monte Sinaí hasta la frontera de la tierra prometida. Es un libro que destaca la fidelidad de Dios en contraste con la incredulidad y rebelión del pueblo. Número 1. Ocasión. ¿Quién, por qué y cuándo se escribió Números? Fue escrito por Moisés aproximadamente durante los 40 años de la peregrinación por el desierto. Su propósito principal es registrar el censo del pueblo y narrar los eventos claves en su travesía. Sirve como una advertencia y enseñanza sobre las consecuencias de la desobediencia y la incredulidad. Punto 2. Estrategia. ¿Cómo se desarrolla el mensaje del libro? Números sigue un esquema de movimiento. Vemos este movimiento en tres partes: organización y preparación en el Sinaí, viaje y pruebas en el desierto, llegada a la llanura de Moab cerca de la tierra prometida. Dios instruye al pueblo en cuanto a la santidad, liderazgo y confianza en Él. El libro enfatiza que la obediencia trae bendición, mientras que la incredulidad trae juicio. Contenido y división. El libro puede dividirse en tres secciones principales. Vemos en los capítulos 1 al capítulo 10, organización del pueblo en Sinaí. Vemos dentro de estos capítulos, especialmente en el capítulo 1 al 4, el censo de las tribus de Israel. Vemos en los capítulos 5 al 9 organización del campamento y el sacerdocio. Vemos en el capítulo 10 instrucciones para la marcha hacia la tierra prometida. Una lección clave en estos capítulos del 1 al 10 es que Dios es un Dios de orden y un Dios de propósito. Sección 2. Los capítulos 11 al 25 narran el viaje y la rebelión en el desierto.
Vemos en los capítulos 11 al 12 que el pueblo murmura y se queja contra Dios y contra Moisés. Vemos en los capítulos 13 al 14 espías en Canaán y la incredulidad del pueblo. Vemos en los capítulos 14 al 15 castigo de 40 años de vagar por el desierto por la incredulidad y rebelión del pueblo. Vemos en el capítulo 16 la rebelión de Coré. Vemos en el capítulo 21 el episodio de la serpiente de bronce, que es muy esencial y central en este libro de Números. Vemos en los capítulos 22 al 25 el encuentro con un falso profeta llamado Balaam. La lección esencial de los capítulos 11 a 25 es que la incredulidad y la rebelión traen juicios. Pero Dios es misericordioso y provee salvación. Sección 3, capítulos 26 al 36, preparación para entrar en la tierra prometida. Vemos en el capítulo 26 el segundo censo del pueblo. Vemos en el capítulo 27 nombramiento de Josué como líder que llevaría al pueblo a la tierra prometida. Vemos en los capítulos 28 al 30 ciertas leyes que Dios le dio al pueblo sobre las ofrendas y los votos. Vemos en el capítulo 31 la derrota de los madianitas. Vemos en el capítulo 32 al 36 cómo sería la repartición de la tierra. En estos capítulos 26 al 36, que es la última sección del libro de Números, vemos como lección esencial que Dios es fiel a sus promesas y prepara a su pueblo para su herencia. Aplicación y enseñanzas de Números. ¿Qué nos enseñan Números acerca de Dios? Bueno, nos enseña que Dios otra vez y una vez más es santo, 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 y Él es justo. No tolera el pecado, pero provee redención y salvación del pecado. Vemos también que Números nos enseña sobre Dios, que Dios es fiel a su pacto. Aunque el pueblo falló y le fue infiel a Dios, Dios cumplió sus promesas. Vemos también que Números nos enseña que Dios desea proveer para su pueblo y guiarlo con su palabra. Desde el maná hasta la serpiente de bronce vemos la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué nos enseña Números acerca de nosotros mismos como seres humanos? Nos muestra nuestra tendencia a la incredulidad y a la rebelión. Nos identificamos con Israel en sus quejas y falta de fe. Vemos en nosotros una tendencia a quejarnos y a murmurar contra Dios y contra su provisión y guianza. Vemos también que Números nos enseña acerca de nosotros la importancia de la fe en Dios y la obediencia. Vemos las consecuencias de la desobediencia, son claramente expresadas en este libro de Números. También nos enseña a nosotros, mis hermanos, que necesitamos confiar en Dios. Una vez más lo repito, la generación incrédula que murmuró en el desierto, murió en el desierto y no entraron a la tierra prometida, mientras que la generación que tuvo fe y confianza en Dios llegaron a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo nos apunta Números a Cristo? El libro de Números es una sombra de Cristo en múltiples maneras. A través de sus eventos, figuras y símbolos se nos revela la obra de Cristo como nuestro Redentor, Salvador, Sumo Sacerdote y Señor que nos guía a través de su palabra. Cuando Moisés golpea la roca en Meribá para que salga agua, está prefigurando a Cristo mismo, mis hermanos, la roca de nuestra salvación. De acuerdo a Pablo en primera de Corintios 10 al 4, Pablo nos muestra que esta roca en el desierto era Cristo mismo. Jesús fue golpeado en la cruz para darnos el agua viva, de acuerdo a Juan 19:34 y Juan 4:13 al 14. Vemos en Números que Moisés falló al golpear la roca una segunda vez cuando solo debía hablarle, lo que muestra que Cristo solo debía ser herido una vez para nuestra salvación y redención, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículo 28. Vemos también que este libro apunta a Cristo
Cuando el pueblo fue mordido por serpientes venenosas, Dios instituyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce en un asta. Quien mirara la serpiente de bronce viviría. Jesús mismo usó este evento para ilustrar su propia obra en la cruz. Así como la serpiente fue levantada, Él sería levantado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. El bronce en la Biblia simboliza siempre juicio. Cristo sin pecado fue hecho pecado por nosotros y llevó nuestro juicio en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Vemos también en Números que Balaam intentó maldecir a Israel, pero Dios lo usó para profetizar sobre el Mesías. En Números capítulo 24, versículo 17, vemos que Balaam declara estas palabras: yo lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Esta estrella de Jacob es una clara referencia a Cristo, el Rey prometido. La estrella que guió a los magos en Mateo 2:2 apunta a esta profecía. Vemos también que el libro de Números apunta a Jesús de esta manera. El maná que Dios provee en el desierto es una sombra de Cristo, el verdadero pan del cielo, de acuerdo a Juan 6:31 al 35. Moisés, quien guía al pueblo pero no entra a la tierra prometida, representa la ley que no puede llevarnos a nosotros a la salvación. Josué, cuyo nombre en hebreo es Yahshua, que equivale a Jesús, que significa Jehová salva, es quien introduce a Israel en la promesa, apuntando a Cristo, quien nos lleva a la verdadera herencia celestial, de acuerdo a Hebreos 4, 8 al 10. ¿Qué nos enseña entonces Números ahora sobre nuestra respuesta a Dios? Vemos que Números nos invita a confiar en la palabra de Dios y en sus promesas sin temer los desafíos. Nos llama este libro a vivir en obediencia y en santidad, porque Dios es santo y a través de Cristo podemos también nosotros ser santos. Nos invita a seguir el liderazgo de Dios, como Israel debía seguir la nube y la columna de fuego. Nosotros tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hermanos, en resumen, Números nos muestra cómo la vida en el desierto es un reflejo de nuestra jornada espiritual. La incredulidad nos aleja de la promesa, pero Cristo es nuestra roca, nuestro Redentor, levantado en el madero, y nuestro capitán que nos guía a la tierra prometida, es decir, a la ciudad celestial. La pregunta que nos hace Números el día de hoy es esta: ¿confiamos en Cristo o nos quedamos vagando en la incredulidad o en el desierto de la incredulidad? Mis hermanos, espero que este breve panorama de Números edifique tu vida y fortalezca tu fe. Dios les bendiga.